Yo quiero dejar algunas ideas esta noche. Quisiera ser abogado para dejárselas mejor, pero como no soy abogado, que el Espíritu Santo le ayude a usted y a mí. Dijo nuestro común amigo Lucas, el hermano Balistreri, él dijo estas palabras: yo creo que todo pastor debería haber sido abogado y médico. Al cabo de los años, a mí me parece que sí, que deberíamos saber de milagros, de sanidades, deberíamos saber de cosas del cuerpo para saber cuándo Dios puede operar un maravilloso milagro. Y este libro bendito es un libro de legalidad, un libro de leyes, un libro para poder interpretar un poco con algunos principios con respecto a lo que es la ley, la abogacía, todo este asunto de la justicia. Y como yo vine a gozarme, a disfrutar, quiero compartir algo que estoy tratando de ver cómo pongo en un libro. Desde luego me va a tomar tiempo para hablar con algunos abogados que me aclaren algunas cosas para no cometer errores. Hace unos meses atrás, creo que compartí algo aquí el año pasado, Dios empezó a inquietarme con un tema, y el tema era el poder de la representatividad. Cómo en la Biblia se nos desprende de las páginas, de sus páginas, el tema de representatividad que está a lo largo y ancho de la Escritura. Cómo Dios opera a través de representatividad. Cómo cuando Él otorga a un hombre o una familia ese poder de representar cuando ellos actúan bajo ese poder, se activan la legalidad de Dios, y por lo tanto Dios todo lo que planeó, todo lo que pensó, todo lo que dijo y en todo lo que se comprometió dentro de su legalidad, Él no tiene otra cosa que proceder y activar su justicia. Y esto nos está sirviendo de manera extraordinaria en muchos países donde vamos a orar y donde vamos activando esta legalidad, producto de hacerle saber a la gente sobre representatividad. Y creo que usted recordará, por ejemplo, uno de los casos más interesantes es el cordero en los días de la Pascua. Como este animalito común, eso sí, seleccionado en un momento específico, en una hora específica, en un día específico, en un mes específico, el sumo sacerdote podía poner las manos sobre el animal, y a partir de ahí se convertía en un animal con una trascendencia impresionante, porque se convertía en el animal que iba a representar a todo un pueblo, y por lo tanto la sangre o su sangre que sería derramada sería como si cada uno de los pecadores la derramara para pagar el precio por sus pecados. Y entonces Dios activaba esa legalidad de la Biblia y le perdonaba los pecados, o al menos temporalmente había una cobertura sobre los pecados de una nación. Por lo tanto, cada año, haciendo uso de ese poder de representatividad, ellos venían al santuario, se reunían, y el sumo sacerdote, quien a la vez era el representante no solo de Dios con ellos, sino de ellos ante Dios, haciendo uso del poder de representatividad, activaba todos los principios de legalidad que Dios había desatado en la palabra, y la justicia de Dios operaba y comenzaba a serle imputada a los hombres, y había perdón de pecado. Pásele, hermano, no tenga pena. Y entonces tenemos otro caso extraordinario que no fue muy favorable a nosotros, cuando aquel hombre llamado Adán, que vino a ser el primer Adán, el representante del todo el género humano, por su caída todos caímos, en su pecado todos pecamos, y en su destitución de la gloria de Dios todos fuimos destituidos de esa gloria. Por lo tanto,
en Adán, por el poder de representatividad, se activó la legalidad de Dios y la justicia fue imputada a Adán, pero no fue imputada a todos nosotros. Por lo tanto, perdimos esa bendición de estar en la presencia de Dios hasta que apareció el segundo Adán. ¿Cuántos dicen aleluya? Y ese segundo Adán vino a representarnos a nosotros delante de Dios. Aleluya. Por eso Dios cargó sobre él el peso de todos nuestros pecados, y en su muerte y en su victoria todos nosotros fue como que muriéramos, pero todos nosotros fue como que nos levantamos victoriosos. Representatividad. Hay un poder de representatividad inmerso en las páginas de la palabra. El Señor le entregó autoridad representativa a los ministros, pastores, apóstoles en la iglesia, le entregó a los padres en la casa. Y esto es un mensaje que no es el que yo le voy a dar hoy, porque ya se lo di el año pasado. Pero es para que usted vea cómo la Biblia está llena de asuntos de trascendencia. Y fíjese que yo me voy con este mensaje dándole vuelta al Brasil, creo que le conté también. Y yo estaba pero preparado para predicar mi mensaje, el poder de la representatividad que activa la legalidad de Dios y desata su justicia. Y nomás estoy listo en el salón VIP para ya salir a predicar, y entra mi amigo Héctor Jiménez de Argentina con otro hombre que lo acompaña, un hombre de más edad. Y entonces me lo presenta, es un pastor de Sao Paulo que fue un maestro en otra época en la Argentina en la palabra, un erudito en la palabra, y me dice: este hombre, dice, ya se jubiló, pero él es uno de los jueces principales de el Brasil, y aunque ha sido jubilado, le encomiendan casos de altísimo nivel para resolver. Y entonces ahora yo estoy a punto de salir a predicar de la representatividad, de la legalidad y de la justicia de Dios, y el que voy a tener al frente es el principal juez del Brasil. Bendito sea Jesucristo. Y empiezo a negociar con Dios: Señor, ¿no será que mañana sea el mejor día? ¿No será que mejor lo dejamos para otro día y hoy tenemos otro mensaje? Y él habla y dice: no, hoy es el mensaje. Y sabe que yo comparto la palabra con toda la libertad, y al final viene el juez y me dice: hermano Ronnie, tengo que decirle que todo lo que usted ha dicho legalmente es totalmente correcto. Alabado sea Dios. Entonces de ahí me fui a escribir el libro. ¿Cuántos dicen aleluya? Y Lucas, esto es lo que estamos utilizando ahora en la batalla territorial. Estamos yendo a lugares usando el poder de la representatividad para apelar a que Dios desate su legalidad sobre naciones, en virtud de que gobernantes y hombres de Estado han violentado, han fallado, han mentido, y por lo tanto ellos se hacen merecedores de una demanda legal espiritual si hay quien se las presente, y se activa la legalidad de Dios, y esto trae su justicia y se frenan procesos, aleluya, aún en los congresos que son malignos. ¿Por qué? Porque se ha presentado una demanda espiritual, se ha seguido un proceso legal espiritual correcto, y por lo tanto las obras del diablo se detienen, gloria a Dios, y las naciones están siendo bendecidas. ¿Cuánto dicen aleluya? Y dentro de todo esto se me vino otra idea. Y yo dije: hoy es un buen día para predicarlo, pero en eso entra Lucas Márquez, que es todo un maestro de la palabra. Alabado sea Jesucristo. Y dije: Señor, ¿no será que para mañana? Pero dijo: mañana también viene Lucas. Así que esta noche, Lucas, voy a tratar de hacer algo aquí. Y le voy a dar un tema simple que se llama jurisprudencia bíblica. A ver cómo le suena esto. Si hay abogado aquí, no levante la mano, que dice callado, no diga nada, porque esto es pura inspiración, pero no consulta de libros. Y entonces esta noche quisiera que usted abra la Biblia en el libro de los Romanos 4. Libro de Romanos, capítulo 4. En algún momento prediqué algo basado en esto que voy a hablarle hoy. En el pasado mes de mayo, antes que nuestra selección de fútbol
saliera para el mundial, y entonces tuvimos una oración. Y yo dije, el mensaje en ese día se llamaba En esperanza contra esperanza. Y le dije, no tenemos esperanza. Jugaremos contra Inglaterra, campeón mundial. Jugaremos contra Uruguay, campeón mundial. Y jugaremos contra Italia, campeón mundial y candidato, uno de los primeros a ser campeón del mundo en el 2014. No tenemos esperanza. La única esperanza nuestra es ir en esperanza contra esperanza. Así que soltamos una palabra: Señor, nos van a golear si tú no intervienes, pero si tú te metes ahí, esto va a ser la gloria. Alabado sea Dios. Oiga, todo esto funciona. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Recuerda que yo les hablé de tres veces fuimos a los estadios de fútbol. Al estadio en el año 2011 fuimos al estadio de la Liga Deportiva Alajuelense, mi equipo. Santo Dios, hicimos 3 cultos el mismo día: en la mañana para mujeres, en la mañana para hombres, al mediodía mujeres, en la tarde para jóvenes. Lleno a reventar las 3 reuniones, y los siguientes 3 campeonatos ganó la liga. Después nos pasamos al Estadio Nacional, 2 años, estadio nuevo, y el año pasado, sabiendo que venían las eliminatorias, adoramos, pero después que se fueron todos los adoradores, los intercesores, nos quedamos y pusimos la mano en la cancha y dijimos: aquí no nos gana nadie. Y nadie nos ganó. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígale al que está a su lado: el poder del decreto. Dígale, diga: el poder de las palabras, el poder de la confianza en la declaración de fe. Alabado sea Jesús. Y en este mayo dijimos: bueno, en esperanza contra esperanza. Lo peor que nos pudo pasar fue estar en ese grupo, si somos negativos, pero lo mejor que nos pudo pasar es estar en ese grupo, porque si perdemos todo el mundo se lo espera, pero si ganamos nadie se lo espera, y esa será la honra y la victoria. ¿Cuántos dicen aleluya? Y ha sido toda una historia. Cambió o está cambiando la mente del costarricense en este momento. Está cambiando inclusive la mente de los centroamericanos. Porque cuando se hace algo que en nuestros pueblos es como una proeza, ya lo antiguo, ya lo viejo, ya lo que no se alcanzó, ya no es meta, ya no es algo para seguir, ya no es ejemplo. Ahora entonces nuestra meta tiene que ser volver a ese punto y superarlo. Aleluya. Y esto está envolviendo otras esferas. Se salió del fútbol y se metió en la fibra del corazón de una nación, donde una nueva generación de jóvenes está experimentando algo nuevo y está entendiendo, aleluya, que con Dios todo se puede. Que cuando confiamos en Dios todo se puede. Y este es nuestro mensaje ahora. Estamos aprovechando estas cosas en esperanza contra esperanza. Y bueno, aquí tenemos este capítulo 4. Hace algunos años, déjeme decirle 2 cosas antes. Hace algunos años, yo comencé hace muchos años en este asunto del cristianismo chiquito. Y empecé a asistir a una iglesia donde eran tan fuertes, tan rígidos, tan radicales, que a los hombres les pedían que tenían que circuncidarse para entrar a ser parte de la iglesia. Como usted comprenderá, perdí mi membresía. Y a otros les decían cómo tenían que hablar y decir. Casi había que cambiarse el nombre para ponerle un nombre hebraico. Y en todo ese giro de cosas, de volver a guardar el sábado, la Pascua, otros que no, otros que sí, uno se encuentra una gama de posibilidades hoy en el mundo evangélico, que necesita uno por lo menos poner un poquito los pies en la tierra y como hacer un poco de balance, porque si uno no se cuida, cuando uno se da cuenta, está haciendo cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y este es un capítulo que a mí me llama la atención. Véalo usted, casi nunca predicamos de esto. Romanos 4 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Estos versículos son interesantísimos, porque nos ubican en qué punto del camino, en qué punto de la vida de Abraham su fe le fue contada por justicia. Primero nos habla acerca de temporalidad, es decir, nos ubica en el tiempo. ¿Cuándo fue que lo que Abraham creyó se le activó delante de Dios y le fue contado por justicia? ¿Fue cuando él era incircunciso o cuando él era circuncidado? La circuncisión se le fue pedida a Abraham y a toda su gente, hombres que vivían dentro de su cobertura, para que entonces, por causa de la circuncisión, se les aplicara, aleluya, la justicia de Dios. ¿O fue la circuncisión más bien una demanda de Dios como la evidencia de un pacto, como el sello, la afirmación de un acto de obediencia? Nos habla de que Abraham vino a ser, por causa de la justicia que Dios le imputa, se viene a convertir delante de Dios y delante de los hombres como padre de todos los mortales que creen por la fe. Aleluya. Y dice que especialmente Abraham viene a ser el padre de todos aquellos no circuncidados, porque lo que él le cree a Dios le es aplicado como justicia, y por lo tanto Dios ve que su acción de fe, aleluya, le satisface, y entonces lo constituye en padre de todos los creyentes no circuncidados. Y como resultado de esta justicia que se le imputa, entonces Dios le demanda a Abraham circuncidar a sus hijos, a todos los nacidos en casa, pasar él por la circuncisión, para entonces también ser llamado, aleluya, el padre de los de la circuncisión. Pero por causa de que él cree a Dios antes de la circuncisión, siendo incircunciso, Dios le llama el padre de todos los que no son circuncidados. ¿Cuántos dicen aleluya? Este es un juego de palabras interesante, pero en esto va algo profundo, y es que en nuestros días muchísima gente está tratando de hacernos retornar a la ley. Están tratando de hacernos volver a guardar ciertos preceptos y pasajes como estos, o al menos historias como estas, quitándole algunas cosas. Tratan de ser usadas para decirnos que tenemos que volver a los rudimentos y tenemos que volver a la ley, tenemos que guardar los preceptos de la ley. La palabra
aquí en Romanos 4 nos dice que si nosotros intentáramos satisfacer la justicia de Dios por obras, no lo podríamos lograr jamás. Por lo tanto, si alguien intentara satisfacer la justicia de Dios por las obras, en lugar de lograrlo, es un deudor. O sea, no hay forma de pagar a Dios por nuestros delitos y pecados. Es tan elevado el costo, es tan alto el costo, que por más que a través de religión, a través de obras, a través de acciones que el hombre intente para pagar esa deuda, jamás la lograría. Por lo tanto, si el hombre intentara ir por esa vía, quedaría como un eterno deudor, por causa de que el único precio que satisface la justicia de Dios, para que entonces su justicia, a través de su legalidad establecida, nos sea imputada y seamos perdonados, es la sangre bendita del Hijo del Dios viviente. Entonces usted ve que aquí, aunque parece que se está tratando un tema de la ley, un tema de la circuncisión, en realidad se está tratando con un tema de fe que opera para justicia. Y entonces, aunque no es necesariamente lo que quiero tocar, es interesante que usted pueda entender o ubicarse en el tiempo cuando Dios, aleluya, le aplica a Abraham su fe. Le aplica su justicia por su fe. Abraham era un hombre no circuncidado. Abraham no estaba viviendo bajo la ley a la cual después, años después, siglos después, fue sometido Israel, sino que Abraham era un hombre no circuncidado. Y es interesante, Lucas, no sé si te ha pasado, pero yo no sé por qué cuando se habla del Antiguo Testamento y del Nuevo, una gran mayoría de la gente, cuando piensa en Antiguo Testamento, solo se ubica en el punto de la ley para adelante. Solo piensa en la ley, solo piensa en los mandamientos y olvida toda la etapa que vino antes de la ley, que es una etapa patriarcal, una etapa en donde Dios establece una cantidad de principios impresionantes. Cuando yo hablaba del poder de la representatividad, es interesante que cuando uno trata de estudiar la escritura, uno tiene que tener muy presente que hay uno de los principios para interpretar que tiene que ver con el primer significado. En otras palabras, cuando uno quiere interpretar algunas palabras o acciones o partes de la escritura, uno tiene que entender que para darle el correcto significado, uno tiene que viajar en el tiempo hasta el punto en donde Dios lo dijo por primera vez, porque en ese primera vez se contiene la esencia de lo que Dios quiso decir. Cuando decimos adoración, hoy si pusiéramos a definir a todos nosotros el concepto de adoración, tendríamos 1000 diferentes definiciones, aunque parecidas, de adoración. Pero como yo sé cuál es el verdadero concepto de adoración, me tengo que ir a cuando de las primeras veces la escritura lo menciona, y es cuando Abraham toma a su hijo, aleluya, y va con sus criados, lo va a llevar al sacrificio, y Abraham le dice a los criados: quedaos aquí, porque el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. El concepto de Abraham y de Dios a través de Abraham de adoración no es solo cantar, no es solo hincarse, sino tenía que ver con sacrificar aquello que tiene el mayor valor para cada uno de nosotros. El verdadero concepto de adoración tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con entrega, tiene que ver con entregar lo que tiene mayor valor y precio para nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, cuando uno quiere interpretar algunas cosas, te tienes que ir a donde Dios habló primero para extraer la esencia de lo que Dios quiso decir. Y Dios aquí no está hablando necesariamente de la circuncisión como algo necesario para justificar a los hombres, sino que está hablando de que lo más importante dentro de lo que le fue aplicado a Abraham fue la fe. Abraham creyó a Dios, Abraham entró en obediencia, aleluya, con Dios, y esto le fue contado por justicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la circuncisión vino después
como parte de un pacto, una señal, una evidencia, y se incorporó dentro del desarrollo de una nación que tenía que presentar a los hijos delante de Dios a los primeros días para ser circuncidados, para que los varones fueran circuncidados. Pero posteriormente se llegó a creer que entonces la circuncisión era la evidencia de que uno tenía el favor y la salvación de Dios, y algunos hasta en la iglesia hasta estaban tratando de que los benditos hermanos fueran circuncidados, porque si no, no había salvación. Y Dios lo que estaba hablándonos a través de la circuncisión no era la circuncisión del miembro viril del varón, no era el corte del prepucio de su aparato genital, sino que Dios estaba hablando de la verdadera circuncisión, que es en el corazón, y es donde realmente viene el cambio, viene la operación del Espíritu Santo. Y es donde nosotros tenemos que entender, aleluya, que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, sino que es por la fe, aleluya, y la fe en Jesucristo. Porque si lo quisiéramos hacer por obras, entonces no seríamos perdonados. Si la justicia de Dios tratara con nosotros por lo que nosotros pretendemos hacer para limpiar nuestro pecado, no seríamos salvados, ni perdonados, ni redimidos, sino que seríamos deudores y seríamos reos de muerte. ¿Cuántos saben que la sangre del Cordero, aleluya, el que vino a representarnos, es el precio que demandaba la justicia de Dios? Y por causa de que Jesús vino a ser nuestro representante, nuestro sustituto, vino a ser nuestra propiciación, y bajo el poder de la representatividad, Él asumió la posición tuya y mía. Y cuando Él derrama su sangre, aleluya, bendita el Dios del cielo, aleluya, que entiende del poder de representatividad, tiene que entrar, aleluya, a los principios de legalidad que Él mismo estableció, en donde Él dice que no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Pero no cualquier sangre, sino la sangre inmaculada del Hijo de Dios. Por lo tanto, bajo el poder de representatividad, Jesús derrama su sangre y activa la legalidad de Dios. Y por lo tanto Dios dice: yo prometí que si la sangre fuese derramada, aleluya, la justicia sería satisfecha, y tengo que entonces desatar esa justicia perdonando a todos los pecadores que puedan creer por la fe, aleluya, en que esa sangre los limpia de toda culpa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no es por la circuncisión, sino es por la fe. Abraham, vamos a decir, conquista un puntaje extraordinario por la fe y no por las obras. Abraham viene a recibir un nombramiento como el padre, dice acá, aleluya, el padre de todos según la carne es nuestro padre. Y entonces versículo 11 y 12 nos dice que Abraham viene a ser el padre de todos los creyentes no circuncidados, y viene a ser el padre de aquellos también de la circuncisión, pero entendiendo que la circuncisión o la incircuncisión no es nada, aleluya, si usted no activa su fe en la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Pero esto es como un antecedente para ir entrando en el tema. Versículo número 13, aquí es donde viene la parte buena. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Volvamos al verso. ¿Qué dice? Abraham o a su descendencia se le dijo que serían herederos del mundo. ¿Por qué? ¿Por la ley o por la justicia de la fe? Es a través no de la ley, sino a través de la fe, que por la justicia de Dios se le declara heredero de todo a él y a toda su descendencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo número 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. En otras palabras, el escritor está diciendo que si esto fuera
por la ley, y es por la circuncisión o por guardar los preceptos de la ley hasta hoy, entonces nosotros no tenemos herencia, sino que los herederos serían aquellos que por la ley y no por la fe, aleluya, se acercaron a Dios. Pero Dios dice, Abraham no recibió la promesa para él y para su descendencia de ser heredero de todo por la circuncisión o por la ley, sino por la fe. Por lo tanto, entonces la fe es la que vale. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios.